Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Foro 17. Bueno, yo soy Alexis Ortiz, como siempre, con un gran placer, un gran cariño de poder trabajar con ustedes, comunicarme con ustedes a través de esta señal. Y fíjense ustedes qué cosa más linda, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que es de esos temas que siempre resultan no solo interesantes, sino sumamente emocionantes, que es el tema de la educación, y en este caso de la educación universitaria, con dos mujeres muy valiosas y muy respetables, muy bien formadas, y que de alguna manera son abanderadas, de alguna manera son emblemáticas de lo que ha sido el desarrollo de la mujer en los últimos tiempos, sobre todo en este mes de la mujer que estamos celebrando. Estas señoras son la licenciada Ana Camacho. Ella es una profesora, una periodista, una profesora de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, y la otra ustedes la conocen bien porque ya tuvo una experiencia en este canal, que es la doctora Vilma Petrach del Miami-Dade College, de el MDC, como decimos aquí. Bueno, bienvenidas, queridas Vilma y Ana. Gracias por invitarnos, de verdad, un placer. Por ser la invitada foránea, vamos a comenzar con Ana, Vilma, ¿no? ¿Cómo no? Ana, tengo anotado aquí que tú eres licenciada en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Háblanos un poco de tus estudios y tu carrera. Bueno, pues yo empecé a estudiar periodismo como primera carrera. Tenía muy clara que tenía esa vocación, y además tuve muy claro muy pronto también que dentro de ese campo lo que me gustaba era el reporterismo y sobre todo en asuntos internacionales. ¿E hiciste reporterismo en esa área? Sí, sí. ¿Estuviste de corresponsal? No, porque me ocurrió un hecho muy especial, y es que yo tuve la suerte en ese momento, bueno, de poder elegir entre medios. Me aceptaron en Radio Nacional de España a hacer prácticas, luego hice prácticas en El País y me ofrecieron quedarme. Y en ese momento El País era el diario no solo principal de España, sino además el diario donde alguien que quisiese hacer relaciones internacionales, pues no tenía mejor sitio que ese, porque gastaban dinero, o sea, había dinero, y además tenían vocación de gastarlo en reporterismo fuera de España, que no en todos los diarios, el resto de diarios ocurría. Era un momento muy especial, acabábamos de salir. Pero en general en España, tengo entendido que en general en España se le da mucha importancia a la información internacional, ¿no? Bueno, ya no tanto. Ya yo diría que no son los mismos tiempos, porque ya no hay tanto dinero en los medios, la mayoría de los medios están en crisis, entonces hay mucho internet, mucho trabajo de copia, corta y pega, pero yo en aquella época, por ejemplo, tuve la suerte de empezar a viajar a África, y además a sitios que normalmente... ¿Al norte de África o a la África? A todo África, porque nadie se ocupaba de ese área. Y entonces la jefa que es de la sección, que era una mujer, cuando vio que a mí me gustaba, como quería que todos los periodistas de la sección de internacional nos especializásemos, dijo, bueno, pues tenemos especialistas en América Latina, tenemos especialistas en Estados Unidos, incluso ya había uno que empezaba en el tema de Oriente Próximo había ya incluso corresponsales. Pues de África no tenemos a nadie, solo tenemos un corresponsal en Marruecos. ¿Por qué no te dedicas al tema de África tú? No hay corresponsalías y vas a tener que viajar mucho. ¿En qué países recuerdas así que hicieras trabajos más relevantes? Bueno, en el sentido de trabajo que sirva. Reporteril, trabajo periodístico de cualquier tipo. ¿En qué países de África recuerdas que hicieras un trabajo? No, yo lo digo porque una cosa es decir, ay, qué bonito ese sitio donde estuve, qué experiencia tan especial. No, ahorita no tenemos interés turístico, sino periodístico. No, yo me refiero al humano. Sí. O sea, porque las personas también cuando vas a los sitios, esa experiencia claro, es pero muy importante. eso está envuelto en la experiencia periodística. Ya. ¿Qué países recuerdas así? Hombre, hay una zona que para mí tiene un cariño especial, que son las antiguas colonias españolas en África, el Sáhara Occidental, que hoy en día además está inmerso en un conflicto porque lo ha ocupado Marruecos ilegalmente, y la Guinea española. ¿Por qué? Porque en todas las cosas hablan español.
y además muy bien y con mucho cariño. Por ejemplo, el cariño que le tienen en Guinea Ecuatorial al español, bueno, ya quisiéramos los españoles estar a la altura. Mira, ahora tengo entendido también que tú eres profesora en la Universidad Francisco Vitoria y que estás intentando un doctorado en este momento, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo tuve una buena experiencia en periodismo, la del comienzo, que fue muy dulce, pero luego a medida que me fui adentrando en temas políticos y sobre todo de defensa de los derechos humanos, pues empecé a tener problemas con los poderes políticos. Y los poderes políticos... ¡Qué raro! Sí, sí. A los poderes políticos al final lo de los derechos humanos como que al final les molestan, o sea, interfieren en otro tipo de intereses. Permítanme una pequeña interrupción para que quede claro. Yo soy un político, además de periodista, o sea que no estoy dando opiniones de antipolíticos, eso es una necedad. Lo que pasa es que cuando decimos políticos, esa combinación de las fuerzas, digamos, vivas de la sociedad, los empresarios, los sindicalistas, todos que terminen siendo un factor de distorsión de la libertad de expresión y de los derechos humanos, pero claro, siempre culpan es solamente a los políticos. Los políticos son los únicos culpables de los males de la sociedad, todos los demás son inocentes. Perdona la interrupción. No, nada. No, muy buena además la aclaratoria. Claro. Muy buena. Claro. Sí. Entonces, pues lo que ocurrió es que empecé a tener problemas y especialmente con las dos antiguas colonias españolas, porque ahí hay en ambos casos hay un claro problema de violación de derechos humanos, ¿no? Y además son lugares donde España tiene una responsabilidad histórica muy importante. Total, que empecé a tener mis guerras políticas. Claro, pero estábamos hablando de la Universidad Francisco Vitoria y de tu... No, eso vino después. Eso vino después como consecuencia de mi reacción a la guerra política. Okay. ¿Por qué? Porque yo me refugié en el estudio, volví a la universidad. Para no estar, digamos, todo el día pendiente de la guerra política, ¿qué hice? Buscarme una anestesia que se adecuase a mis necesidades. Una anestesia que enriquece. Claro, un refugio. Que es volver a los libros, claro, volver a los libros, a la investigación, al estudio, que siempre han sido una pasión, pero cuando yo era reportera, viajando de aquí para allá, por norte de África, centro, este y oeste, pues evidentemente eso lo había tenido que sacrificar. ¿Y ese refugio entonces fue la Universidad Francisco Vitoria? No, fue otra universidad donde empecé a hacer estudios de posgrado. Es decir, yo había estudiado periodismo y yo quise volver a una antigua vocación que era Relaciones Internacionales e Historia Contemporánea. Y allí empecé a hacer mi posgrado. ¿Qué universidad era? La UNED, Universidad a Distancia de España. Y porque me permitía trabajar, seguir trabajando y estudiar. Y bueno, pues ahí es donde yo me di cuenta que me encantaba volver a ese ámbito. Y bueno, pues cuando en la Francisco de Vitoria inauguraron el grado de Relaciones Internacionales, pues como no hay muchos africanistas, porque en el mundo hispano somos como una especie muy rara, y bichos raros incluso, porque, a ver, hay áreas que normalmente, digamos, dan más prestigio periodístico, ¿no? Pero África te engancha. Y además, pues, notas que ahí el periodismo es útil. Y entonces en la Universidad Francisco Vitoria comenzaste una cátedra sobre africanismo. Claro, me llamaron para eso, porque dijeron, a ver, ¿quién puede, qué candidatos tenemos pues para como africanistas y además que sepan inglés, porque es un grado que se da en inglés, bilingüe. Es bilingüe. Es un grado que se da, además es muy interesante porque lo damos doble grado para estudiantes que estudian Derecho y Relaciones Internacionales, Periodismo y Relaciones Internacionales, ADE y Relaciones Internacionales. O sea que muy bien. Es, Oye, bien, es muy completo. Bien interesante, entonces, Ana. Abarcas muchos mundos. Sí, bien interesante tu recorrido. Realmente es estimulante hablar con una periodista que tenga esas experiencias tan gratas, ¿no? Tan edificantes, tan vivas. Bueno, Vilma Petrach, todos conocemos muy bien a Vilma Petrach porque tuvo una pasantía brillante aquí con nosotros. Vilma, tú te graduaste en la Universidad Central de Venezuela en estudios internacionales, hablando de estudios internacionales. Hablando de la conexión que tengo con Ana.
Sí, Porque pero yo creo háblanos que un poco, después hablamos de la conexión Sí, claro. con Ana. Háblanos No, un me poco. refiero a la parte de estudios internacionales. Ah, sí, sí. Claro. Después hablamos, Vilma es doctora, además, tiene un doctorado, pero vamos a conversar, vamos a hacer un recorrido ahora por la experiencia vital y académica de Vilma. Háblanos un poquito de eso. Bueno, como yo te había dicho y cuando hablé de conexiones, porque ella viene del periodismo hacia las relaciones internacionales, yo de las relaciones internacionales me moví por mucho tiempo al periodismo, o sea que hay un punto de encuentro muy importante. Bueno, tú sabes, Alexis, yo me gradué de estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela y me vine a hacer precisamente una maestría y estudios de doctorado en asuntos públicos e internacionales. Pasé 9 años de mi vida acá en Estados Unidos en la maravillosa Universidad de Pittsburgh, donde, por cierto, tenemos un amigo común, el doctor Eduardo Gamarra, ya nos conocimos, y ha sido una experiencia... Ya lo tuve aquí en el programa, por eso brillante, te digo, sé brillante. que estuvo acá contigo y excelente programa además. Y bueno, mi recorrido fue que pasé 9 años de mi vida acá en los Estados Unidos, me volví norteamericanista sin saberlo, porque no era que simplemente especialista en asuntos de gobierno de Estados Unidos y en relaciones internacionales, geopolítica, política exterior de Estados Unidos. Y cuando llegué a Venezuela, pues me dediqué mucho a crear áreas de estudios norteamericanos. Bueno, como tú sabes, desafortunadamente llegó el chavismo a Venezuela. Y yo empecé la gran tragedia. La gran tragedia, el castrochavismo criminal y destructor, no solamente de Venezuela, de otras naciones también. Y bueno, resulta que eso me llevó a convertirme en una objeto de persecución, porque en una oportunidad Ernesto Villegas me dijo que yo era una monita del imperio, una monita. Ernesto Villegas es uno de los Sí. periodistas mercenarios al Exacto. servicio de la narcodictadura venezolana. E inclusive fue acusada de ser, qué sé yo, parte del financiamiento de la CIA y de trabajar para el Departamento de Estado, simplemente porque yo siempre he considerado que estratégicamente Oye, para acá, Venezuela... una cuestión bien cómica, Vilma, ¿no? Porque si la CIA tuviera que pagarle a la cantidad de gente que ellos dicen que la Por CIA le favor. paga, la CIA hubiera No, quebrado, pero hubiera fíjate, entrado en pero bancarrota. Está muy bien lo que tú dices, porque yo recuerdo que le dije a Ernesto Villegas, si es así, oye, ¿dónde está mi cheque? Ustedes me lo deben tener retenido. Bueno, pero obviamente eso me convirtió en un objeto de persecución, que es lo que motiva al final mi salida del país. Aunque yo fui activista de la sociedad civil, uno de los puntos claves era que yo era norteamericanista y muy enfocada precisamente en que Venezuela tuviera relaciones sanas, productivas, eficientes y muy fuertes con los Estados Unidos. Y ya tú sabes lo que pasa con este tipo de gobierno. Bueno, cuando llegué a los Estados Unidos, tú sabes que tuve la suerte, y por esas cosas milagrosas, el último libro que a mí me regalan en Venezuela se llamó La Revolución Cubana, de un profesor llamado Juan Clark. Juan Clark es una eminencia, o ya lamentablemente falleció, pero resulta que ese señor, no sé por qué, Alexis, llega a mi casa y te estoy hablando de por qué termino vinculada Pues tu casa ya aquí en a mi Estados- casa en Estados Unidos. Ok. Alguien lo lleva, la profesora Petrach, perseguida política, y cuando él llega a mi casa, yo recuerdo que él me dice, Juan Clark, yo le dije, ¿usted se llama Juan Clark? Espérese un momentico. Y me voy a mi biblioteca, porque yo como buena profesora, primero que yo creo que antes que el cuarto yo tenía la biblioteca Claro. lista. Agarro el libro y le dije, ¿usted es esta persona? Me dijo, sí, ese soy yo. Yo le dije, ¿usted puede creer que este fue el último libro que me dieron? El señor que me vendía los periódicos en el kiosquito donde yo siempre compraba mis periódicos, me regaló ese libro. Y me dijo, profesora, mire lo que puede ocurrir en Venezuela. Bueno, fue prácticamente una predicción que estábamos viendo. Pero recuerdo que él me pregunta a mí, ¿qué es usted? Yo le dije, yo fui. Me dijo, nunca hablé de usted en pasado. Usted es. Dígame, comencemos de nuevo. ¿Qué es usted? Yo le dije, yo soy profesora universitaria. Usted va a seguir siendo profesora universitaria aquí. Me puso en contacto entonces, en ese momento, con la directora, la chair, pues la jefe del Departamento de Ciencias Sociales de Miami-Dade College, Kendall. Yo fui a verla porque él me abrió esa puerta y ella me veo todas mis credenciales. Ya yo había tratado, de hecho, había fundado el centro, trabajado en el Centro de Estudios Norteamericanos y he hecho todo un programa de estudios norteamericanos en la Universidad Simón Bolívar. Y ella me dijo, usted tiene todas las credenciales, cuando tenga su permiso de trabajo, llámeme. Alexis, a los 10 minutos de yo tener mi permiso de trabajo, yo prácticamente tenía trabajo en Miami-Dade College. Y desde entonces empieza, yo diría que mi historia de amor con esta institución. Sí, el Miami-Dade College es una institución universitaria emblemática de los Estados Unidos, de vanguardia. Realmente
ha hecho un trabajo extraordinario. El doctor Eduardo Padrón hay que reconocerlo como un prócer de la educación en Estados Unidos. Ahora, en el Miami-Dade College te has desarrollado como catedrática, pero también hiciste unos posgrados en otras universidades, ¿no? Quiero solamente redondear lo de Miami-Dade College. Me convertí precisamente en, yo diría que una suerte de especialista en gobierno americano. Yo enseño American Government, que como tú sabes, hoy es una materia obligatoria, lo que podríamos llamar civics, ¿no? Estudios de cívica. Tengo que hacerle una interrupción a Vilma Petras para decirle, ella le enseña a sus estudiantes sobre el gobierno norteamericana. Exactamente. Y resulta que yo, sin ser estudiante también, ella me enseña muchísimo a mí de eso. Bueno, y también relaciones internacionales. Esas han sido mis dos áreas fuertes en Miami-Dade College, pero más recientemente porque se ha convertido en una materia obligatoria junto con un test que deben tener los estudiantes para poderse graduar en toda universidad que aquí reciba financiamiento público. No, que no son públicas en el sentido como lo podrían decir en España, pero que reciben financiamiento público. Todos los estudiantes tienen que tomar cursos como el mío, o un curso de historia de gobierno, de historia de Estados Unidos, y además el Florida Civic Literacy. Bueno, eso es muy importante, Vilma, porque sin esa educación cívica, sin la educación para la democracia, sin la educación ciudadana, la democracia está condenada a muerte. Y constantemente estamos reforzando esos valores porque hay una tendencia precisamente bueno, ya sabemos que hay tendencia, hoy hay una crisis en general del paradigma democrático a nivel mundial. Ahora, háblanos un poquito de los otros posgrados que tú has hecho, porque es interesante que se vea que tú tienes un altísimo grado de formación antes de pasar a otro tema. Ok, fíjate, por esas cosas de la vida me encuentro con una doctora venezolana maravillosa, Bellaida Lozano. Estábamos juntas en ese momento en una universidad bilingüe, un proyecto extraordinario que es el de la Universidad Ana G. Méndez, donde también tengo estoy fuertemente involucrada con ellos en programas, y de hecho he sido profesora con ellos también. Y ella me dice, mira, ¿por qué no continúas no haces tu doctorado en educación? Y yo, no sé, no, ok, ¿por qué no? El por qué no es que me enamoré también de otra universidad maravillosa, Nova Southeastern University, y en el buen sentido de la palabra, creo que redondeó mi camino. La Universidad Nova ha hecho un gran trabajo, ¿no? Trabajo extraordinario. Yo estoy muy agradecido con la Universidad Nova porque me dieron un premio anual Por de favor, periodismo. el premio Cervantes, claro que sí, Otea, tú eres una eminencia también, un orgullo para nosotros los venezolanos. Oh. Como periodista, y por eso también estás haciendo otra labor como esta, de comunicación y educación. Tú también eres un educador. Y entonces, bueno, mira, ese camino me llevó a terminar mi doctorado, a hacer mi doctorado en educación con mención liderazgo organizacional, y eso es lo que me lleva a conectar a estos dos mundos, el mundo de la política, las relaciones internacionales y la educación, y más en este mundo del siglo XXI donde tenemos que formar, yo diría, estudiantes competentes en lo que podríamos llamar las competencias para el mundo cambiante que vivimos, entre esos el aspecto intercultural. Y ahí es donde yo me encuentro con Ana, precisamente. Vamos a pasar Francisco exactamente. Qué bueno que sí. lograste ese enlace. Yo estaba aquí pensando, ¿cómo hago el enlace? Qué bueno que lo lograste tú. Ana, la Universidad Francisco Vitoria, de España, de mucho salero y mucho tronío, como son las universidades españolas, entró en combinación en un intercambio cultural y académico con el Miami-Dade College. Y por eso tú estás aquí en estos días, ¿no? Sí. Háblanos un poco de eso. Tengo esa suerte. Bueno, ante todo aclarar que mi recorrido es muy distinto al de Vilma, porque yo nunca pensé ser profesora. Yo pensaba que yo no estaba a la altura de las circunstancias, porque eso es una labor de mucha responsabilidad, que hay que tener mucha paciencia, y bueno, le dije incluso a quien me ofreció dar clases, yo estoy un año de prueba y si veo que no encajo, que yo no doy lo que hay que dar a los jóvenes para cumplir con los objetivos de la universidad, que es entre ellos hacer un mundo mejor, buscar la verdad, esos son el código ético de la universidad. Afortunadamente, chica, pasaste la prueba. Pasé la prueba, pero tanto que me enganché. Exacto. O sea, al final ahora me volví... eres educadora, Ana, Sí, eres sí. educadora. Ahora entonces, bueno, y ahora andas, Y fíjate, entonces- tanto pasaste la prueba que andas por aquí representando la Universidad Bueno, Francisco Vitoria en este intercambio jefe de con la la universidad, delegación, en este intercambio con el Pero Miami-Dade College. es que no ¿Cómo ha vengo sido ese sola. intercambio? No vengo sola, vengo con 54 alumnos, con buenísimo. 54 estudiantes,
todos los años tienen que hacer un viaje, los de Relaciones Internacionales o 2, al extranjero, está incluido en el grado, y entonces este año la Universidad Francisco de Vitoria, que tiene mucha vocación por los asuntos latinoamericanos, pues pensó que en vez de ir a Washington o a Nueva York al hacer el viaje en Estados Unidos, que suele ser obligatorio, pues venir a Miami. Que es la capital real de Latinoamérica. Claro. Exactamente, la encrucijada, la encrucijada. Y que los alumnos percibiesen eso, que se diesen cuenta de algo que a veces se habla, pero no es lo mismo verlo. Y entonces tuvo la enorme suerte de coincidir con Vilma y bueno, hemos tenido una experiencia espectacular en el Dade College e incluso en otras instituciones, pero que Vilma pues ha sido como el cerebro, ¿no? Entonces tuvimos una experiencia muy bonita en el Dade College de intercambio de alumnos sobre determinados temas, pues cómo se ven los temas aquí, cómo se ven los temas en Europa, cómo se abordan, cuáles son las diferencias. Y bueno, y luego saborear un poco esa encrucijada. Y ayer, por ejemplo, pues estuvimos en un fantástico encuentro. El Adam Smith Center del FIU organizó un encuentro con los presidentes, claro, expresidentes, pero maravilloso, sí, realmente maravilloso. Pero ahorita nos hablas de eso, Vilma. Sí. Sí, y entonces era la presentación del libro de Iván Duque, pero se aprovechó... Pero Iván Duque, expresidente de Colombia, un latinoamericano de lujo. Sí, que habló, por cierto, del tema del periodismo, porque íbamos con estudiantes de periodismo y les hizo unas recomendaciones maravillosas sobre la búsqueda de la verdad y la objetividad, bueno, fantástico. Y entonces, después de la presentación del libro, por ejemplo, pues tuvimos un encuentro tanto con él como el expresidente de Ecuador, Lasso, estuvo Guaidó por allí también, con su familia, que había asistido a la presentación, y claro, los alumnos estaban como extasiados, o sea, pero ¿estamos en Estados Unidos o dónde estamos? Esto es bueno, el encuentro el planeta hispano a tope, ¿no? Esta es la capital de muchos que ocurren en América Latina, pasa por Miami. Miami es el perfecto sitio para que ustedes llegaran. Tuvimos una clase con el profesor Gamarra, que claro... Yo le organicé esa parte. Sí. Fantástica, fue una clase de lujo que yo creo que los alumnos no van a olvidar nunca, ¿no? Sobre la comunidad hispana, la evolución del voto hispano, bueno, fantástico, han sido 6 días, pero un full immersion de esos que, vamos, como un pequeño máster. Ahora, Vilma, tú estás involucrada en la Ana G. Méndez, en la NOVA. Eres profesora titular del Miami Dade College, eres profesora titular del Miami Dade College y eres también, de alguna manera, asesora de la universidad, del Grupo Planeta, ¿cómo se llama? Sí, la Broward International University. Broward International University. Entonces, explícanos cómo fue esa experiencia de este intercambio con la Universidad Francisco Vitoria. Ustedes saben que Francisco Vitoria fue un gran tratadista español, prácticamente el gran pionero de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional en ese sentido. De tal manera, pues, que es una universidad que va revestida, adornada con ese nombre. Háblanos un poco. Todo comienza con una gran conversación siempre. Yo creo en lo que llaman el círculo, y yo se lo he mencionado a Ana, y es producto de mi profesora Sandra Verde, que tú la conoces, mi querida profesora, tremenda que profesora. habla del círculo RING, que es relación, información y negociación. Yo tuve por un amigo común, que es Jorge Santiago Barnés, un gran consultor político español, gran amigo mío desde hace muchísimos años, me pone en contacto con Armando Jiménez. Armando Jiménez es el director de la maestría de gobernanza de asuntos públicos y corporativos de la Universidad Francisco de Vitoria. Y él me dice, vienen a hacer una visita acá, y básicamente venían a un par de eventos, y de repente yo digo, pero
¿Cómo que un par de eventos? Al sur de la Florida con un par de eventos, aquí hay mucha cosa que hacer y terminamos armando una agenda maravillosa donde se involucró, por ejemplo, Jaime Flores, que por cierto, su esposa tiene un programa acá. Jaime hizo un tremendo... Es una periodista de lujo, la esposa de Jaime. Sí, la esposa de Jaime. Y Jaime también ha sido un gran comunicador, aunque su profesión original es arquitecto, pero conquistar a nuestros chicos inmediatamente. Conversé con él para que les diera una charla desde la perspectiva de uno de los partidos importantes de los Estados Unidos y el papel de los partidos en las instituciones, como institución y también como en los procesos electorales. Luego organizamos una visita y todo eso se hizo en otra universidad que está en Doral, que se llama Millennium Atlantic University, y bueno, ahí tuvimos una perfecta, ellos tienen una recepción maravillosa con Jairo Cruz, que es el director de admisiones, que realmente hizo una experiencia, un tour maravilloso en la universidad. Y después de eso visitaron el Centro Cultural del Doral, fueron a visitar al alcalde de Medley, y finalmente al día siguiente fue que se dio el gran evento, que empezó también con una conversación, porque en realidad Armando, que no pudo venir, iba a dar una conferencia en mi clase, y terminó siendo un gran evento de 3 horas, donde los estudiantes estuvieron expuestos a todo lo que es, tanto lo que pasa en Europa en materia política, como lo que está ocurriendo en general, la historia de nuestras instituciones, pero también los partidos políticos, las elecciones y más recientemente los desafíos de gobernanza que estamos sufriendo, que es un área que yo específicamente cubrí, de manera que hicimos una experiencia absolutamente extraordinaria, y luego los otros días fue precisamente con el Adam Smith Center, donde pudieron encontrarse con presidentes de América Latina. Una experiencia muy variada, muy versátil, variada, ¿no? Muy variada, pero ¿sabes qué pasa? Lo más importante fue la experiencia intercultural, porque también mis estudiantes quedaron mis estudiantes aquí en Miami Dade College, muy contentos con ese intercambio que se hizo. Bueno, Vilma, qué bueno que te hayas involucrado, que hayas sido protagonista de ese proceso tan enriquecedor. Vamos a cerrar estos 2 minutos que nos quedan, Ana, haciéndote una pregunta puntual. ¿Cuál es el gran desafío de la educación universitaria en esta coyuntura tan complicada, tan laberíntica de la humanidad? Pues yo creo que es no solo que los alumnos aprendan, sino que sepan utilizar lo que aprenden para tener pensamiento crítico y tomar sus propias decisiones sin creerse lo primero que les cuentan por ahí, no importa por qué medio, ¿no? Y ser capaces de resistir un grave problema que hay ahora, que es el de la desinformación, que lo dijo ayer el presidente Iván Duque, lo recordó, ¿no? El gran problema ahora mismo es la desinformación. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Y hay que darles armas. Ahora no hay información independiente, no hay información objetiva, sí toda la hay, información pero hay que saberla reconocer. Hay que buscarla en un océano de confusión. ¿Y cómo reconocerla? Cuando se es joven, se tienen incluso pasiones políticas, porque claro, la ideología no es el problema es separar el corazón de la cabeza para reconocer la verdad. Sí, señor. Bueno, ya volveremos en algún momento a entrevistar sobre esta materia tan exigente a Ana Camacho y a Vilma Petrá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Foro 17. Que Dios y la Virgen del Valle los guarden.